Mari kompuche con lu tofaching trammeu, incheta ailenki la leo pingen, con kulen trakulin tragimeu. Pachanta ta ching tram kawain, tofaching tram ta importancia en Mapuzungún y estrategias de revitalización pingelu. Pemangeleta kme alkatuaiman, taman ahtamal inchin de enkasao. Primero que nada queremos hacer un repaso histórico, un resumen histórico, para poder comprender cómo es que el Mapuzungún llegó a encontrarse en estado crítico. Queremos centrarnos primero que nada en la provincia de Neuquén, no solo porque es la provincia en la que nosotros estamos, sino porque Neuquén fue una de las provincias, o fue la provincia que más hablantes conservó, o que más conservó el Mapuzungún. Esto no se debe a una política de Estado, no se debe a un objetivo del Estado. Justamente es lo contrario. Esto se debe a la resistencia que hubo por parte de los hablantes del Mapuzungún a dejar de hablar Mapuzungún. Seguramente quienes están escuchando, quienes están viendo este Encham, más de alguno alguna vez escuchó una historia, un relato acerca de un niño o una niña que vivió en la escuela, sobre todo, alguna situación donde se vio castigado, donde se vio oprimido, donde se vio limitado a poder hablar Mapuzungún, a poder hablar su lengua materna. Entonces, ¿por qué hablamos de Neuquén? Neuquén es la provincia que tiene, primero que nada, tiene gran cantidad de comunidades, y la característica que tiene es que estas comunidades están cerca entre sí, lo que de alguna forma posibilitó la relación y la continuidad, de algún modo, de la práctica del habla del Mapuzungún. En otras provincias, hablando puntualmente de Argentina, lo que hoy conocemos como Argentina, en otras provincias esto se da de otra forma, ¿no? Se da justamente al revés. La lejanía que hay entre una comunidad y otra hizo que el Mapuzungún en las demás provincias se perdiera de una velocidad mucho más rápida. Entonces, hoy por hoy muestra una situación mucho más compleja que la de la provincia de Neuquén. Esto no quiere decir que en nuestra provincia no esté compleja la situación, que no esté difícil y que el Mapuzungún no esté en riesgo, sino que el riesgo es aún mucho peor que para nosotros. Para continuar con este Encham, es importante comprender por qué decimos que el Mapuzungún está en situación de peligro de extinción. No vamos a poner en debate el estado del Mapuzungún porque es algo que se ve a simple vista y que no necesita ningún análisis. Lo único que necesita es empezar a ponerse en práctica y un proceso concreto y contundente de revitalización. Primero que nada vamos a explicar qué es una primera lengua y qué es una segunda lengua. Una primera lengua es la lengua que aprendemos a hablar de niñez, porque es la lengua en la que se nos habla cotidianamente. Por ende, la lengua que nosotros vamos a hablar a lo largo de nuestra vida. Esa es la primera lengua, la que nos hablan nuestras mamás, papás, abuelos, abuelas, nuestro entorno, la que habla el entorno. Una segunda lengua es una lengua que se puede aprender después, o sea, ya de más grande, o también se puede aprender al mismo tiempo, pero con mucho menos uso que esta otra. No va a ser la lengua en la que hablemos cotidianamente o todo el día, todos los días, pero es una lengua que quizás aparece y está presente en la conciencia, ¿no?
Entonces esa es una segunda lengua. Por ejemplo, la gran mayoría de los hablantes nativos de Mapudungun que quedan ahora, yo creo que alrededor de un 80%, no son números exactos, ¿no? Pero calculo un 80% son mayores de 60 años, por ejemplo. Esos hablantes tienen como primera lengua el Mapudungun y como segunda lengua tienen el castellano. Se hablan dos idiomas. Esta primera lengua se vio oprimida, de hecho, por el castellano. Esto pasó a raíz de lo que mencionábamos antes, ¿no? La llegada de la escuela, tener que amoldarse a convivir con otra lengua. Por otro lado, queremos hablar también de procesos de aprendizaje de una lengua, de un idioma. El proceso de aprendizaje A se llama proceso de aprendizaje natural de una lengua. O sea, sería el proceso de aprendizaje de una primera lengua. Se da a raíz del uso, ¿no? De la cotidianidad del uso de este idioma, que la persona logra tener un cuerpo de conocimientos acerca de ese idioma y que puede hacer crecer ese cuerpo de conocimientos desde la motivación. Y la motivación puede ser la necesidad, puede ser algo voluntario, que de ese modo uno va aprendiendo todo el tiempo más sobre la lengua que habla desde el nacimiento, la lengua que hablamos desde el principio. Por otro lado está el proceso de aprendizaje B. Este es el proceso de aprendizaje de una segunda lengua. Esto se da a raíz de la motivación. A raíz de la motivación que puede ir desde de la necesidad, puede nacer de la necesidad o puede ser pura y exclusivamente algo voluntario, una acción voluntaria. Esta motivación nos lleva a buscar conocimientos y a crear justamente un cuerpo de conocimientos acerca de esa lengua. Un cuerpo de conocimiento en cuanto a términos léxicos, a conocimientos gramaticales. Y todo esto finalmente nos lleva a poder realizar concretamente el uso de esta segunda lengua. Este segundo proceso es el proceso que estamos atravesando todas las personas que en este momento estamos estudiando y aprendiendo Mapudungun, por ejemplo. El proceso de aprendizaje A de una lengua es un proceso que ya no se está viendo con el Mapudungun. A raíz de que ya estamos tan acostumbrados a vivir en castellano, los hablantes nativos de Mapudungun están acostumbrados a vivir en castellano y todo lo que nosotros transitamos día a día está en castellano. Entonces no existe en el cotidiano una necesidad concreta y tangible de aprender el Mapudungun. Por eso los procesos que se están dando de aprendizaje del Mapudungun son en su mayoría, y creo que únicamente, procesos de aprendizaje B. Para continuar con este encham, vamos a escuchar a Lalamien Malena. Ella es licenciada en Ciencias Antropológicas, becaria doctoral del CONICET en el Instituto de Investigaciones de Diversidad Cultural y Procesos de Cambio y en la Universidad Nacional de Río Negro. A su vez, es estudiante y enseña Mapudungun en el espacio de Pukchike Choike en Kurilovchi. Hoy nos va a ayudar a definir dos conceptos para poder continuar con este Nutram Kaun. Los conceptos son hegemonía cultural y colonialidad. Mari Trekuf, Pemangele Kumia Wimun,
Malena Perrichard-Tainche, Pucaucauniu, Pingar que fui ni Mapumu, Galuta Fantenmu, San Martín de los Andes, Pingetui, Chunico Paninche, Inarume Chefengen, Taka Mapuzungu Chicatu Fetainche. Inarume Fe Pule, Cosauculen Conisetmu, Taka Universidad Nacional de Río Negro Mu, Ka Nitro Quinche Gemas Pingelu. Mapuzungun Pule, Kimel Tuken Mapuzungun, Kinie Troquinche, Pupichique Choike Pingelu, Femeu Kimel Tuken Mapuzungun Furilov Chuaria Pule. Parchiantu, Gutramka Wayin, Kiñeke Zungu, Huelum Unelu, Kupa Mañun Fin, Trafkulein Troquinche, Ulamien Mangeluteu, Tachi Gutramka Un. Pelei. Algunas cuestiones que se vivencian día a día pueden englobarse bajo ciertos conceptos que nos ayudan a definir nuestras experiencias. Algunos de los conceptos que nos pueden ayudar a comprender el lugar de Mapuzungún como lengua subalterna, es decir, oprimida bajo la imposición del castellano como lengua oficial, y alterizada, en tanto que Mapuzungún es considerada una lengua otra respecto al uso no marcado, pero oficial del castellano, son los conceptos de colonialidad y hegemonía cultural. Proponemos, para este momento de la conversación, comenzar con las nociones más difundidas de hegemonía. Aunque es común hablar de hegemonía, o casi pareciera que es posible señalar a la hegemonía, más adecuado debiera ser hablar de lo hegemónico. Pero lo que sí es cierto es que esta palabra, hegemonía, nos permite referirnos a la tensión constitutiva de las prácticas sociales, o la vida en general, aquella tensión entre lo hegemónico y lo subjetivo, es decir, lo que es más propio de uno. Hechas estas aclaraciones, podríamos concebir la noción de hegemonía como propone Williams, quien plantea que esta es siempre un proceso complejo de experiencias, relaciones y actividades. Esta autora además nos recuerda que la hegemonía constituye un proceso activo que interconecta significados, valores y prácticas dentro de una cultura significativa y de un orden social efectivo. Sin embargo, este orden no solo instituye lenguajes y vocabularios para el consentimiento respecto a la dominación, como suele entenderse la hegemonía desde el sentido común, sino también lenguajes y vocabularios para la contienda. De estas palabras hace eco Roseberry, otro autor, que nos explica que la noción de hegemonía también nos permite comprender la lucha, las maneras en que las palabras, imágenes, símbolos, formas, organizaciones, instituciones y movimientos son usados por las poblaciones subordinadas para hablar sobre, comprender, confrontar, acomodarse o resistir a su dominación. Como aclara Williams, esto es posible de comprender o se busca entender en el marco de una cultura significativa, es decir, un marco común de significados, prácticas, discursos, o sea, una cultura, en el que adquieren sentido los entramados complejos y multidimensionales, tanto espaciales como políticos. Estos procesos o prácticas que buscan comprenderse bajo el lente del concepto de hegemonía o hegemonía cultural no pueden comprenderse de forma aislada, puesto que es en sus entrelaces que van sentando las bases para los consensos y disensos entre las luchas que se propongan dar. Por ejemplo, la irrupción del Mapuzungún en muchas más esferas de las acostumbradas para algunas presencias del Estado o la vida cotidiana. Podemos considerar incluso que el proceso de revitalización del Mapuzungún busca dar contienda a la dominación que se intenta imponer del castellano, la cual ha resultado exitosa debido al proceso sociohistórico de dominación vivido en estos territorios, resultante del genocidio fundante del Estado argentino. Esto puede ser entendido así ya que los procesos políticos de subjetivación emprendidos colectivamente por las comunidades y también organizaciones mapuche se revelan como impugnadores o transformadores a la luz de estos marcos significativos comunes, es decir, la cultura. En definitiva, esta cultura, resultante de los vínculos entre el afuera y el adentro, o lo subjetivo, condiciona o habilita las posibilidades de articulación entre las experiencias pasadas, presentes y futuras. Entonces, la lucha que se está dando es resultante del conocimiento producido en contextos históricos y específicos. Para comprenderla, también puede ser orientador empezar algunos análisis por la reconstrucción de esos exteriores o entornos, los afuera, lo hegemónico. De aquí la centralidad de este concepto. Sin embargo, no es tarea fácil.
Con el paso del tiempo se han refinado las habilidades hegemónicas puestas en juego tanto en prácticas cotidianas e informales como en actos oficiales y lugares institucionales para seleccionar ciertas experiencias del pasado, inventar tradiciones conmemorativas y negar las historias y trayectorias del pueblo mapuche. En el marco de este contexto de desigualdad, son muchos los recuerdos que han surgido como otros periféricos con respecto a las historias hegemónicas. Y esta es otra cuestión a tener en cuenta, ya que los marcos de sentido necesarios para comprender algunos procesos históricos o propios de la memoria familiares se ven tiznados por las intenciones de borrarlos, tacharlos o manipularlos por parte de los grupos con mayor poder, o que se benefician de estas maniobras, los llamados grupos hegemónicos. Ya que hablamos de historia, volvamos un poco atrás en el tiempo e introduzcamos al concepto de colonialidad. La colonialidad casi que se desprende de la construcción de una idea de modernidad, que nos hace creer, incluso casi naturalizar, la ficción de la historia de Occidente. Esta historia parece nacer en Europa y luego se va desprendiendo hasta ir llegando a otras partes del mundo. Entonces, desde esta visión, Europa, con la ayuda de varios procesos de colonización, va pintando de modernidad al resto del planeta. Este relato, además de saltearse en muchos procesos, entre ellos los genocidios, sobre todo los pueblos que ahora conforman al tercer mundo, al mismo tiempo va excluyendo incluso de la vida contemporánea a estos pueblos que coloniza. Esto se puede ver fácilmente cuando ocurre que parece que hay ciertos pueblos que no tienen historia y casi que no existen hasta que se encuentran con Europa, o mejor dicho, Europa los encuentra o descubre. Cuando estas ideas se hacen presente, estamos hablando de algún modo también de la colonialidad. ¿Por qué hablamos de la colonialidad? Porque junto con la noción de hegemonía nos permite comprender por qué y cómo ciertos procesos quedan aplastados o por debajo de otros. La colonialidad atenta con la enunciación desde una pluralidad de lugares y experiencias diversas que serían muy capaces de desestabilizar y descentrar las narraciones eurocéntricas. Estas narraciones eurocéntricas son importantes, aunque parezcan lejanas, porque han sustentado los modelos de Estado, Nación, Territorio de los modelos de países latinoamericanos, como también, para el caso de Argentina, al menos, estas ideas tuvieron implicancias en la constitución de sus provincias, aunque cada una de manera particular. Una mirada colonizada de nuestras memorias o de la historia, por ejemplo, vería las mismas como una historia lineal. Por el contrario, si nos movemos de estas ideas, veríamos historias con temporalidades plurales que nos permiten entender ciertos procesos con todas sus complejidades. La colonialidad, entonces, puede encontrarse ramificada en nuestras formas de pensar y nuestras formas de ser y estar en el mundo. Y eso es lo complejo del asunto. Pero esto no ocurre porque sí. Esto se corresponde con las ideas que fundamentan el sistema mundo globalizado y capitalista, o capitalizado, que ha logrado imponer una lógica racional occidental por la fuerza. Y este proceso resultó tan exitoso al punto que, incluso si quisiéramos pelearle a estas ideas hegemónicas, necesitamos valernos de los conceptos y palabras que este sistema nos ha impuesto. Lo que vuelve todo paradójico, pero también un tanto complejo. Sin embargo, siempre hay lugar para hacerle frente a estas ideas. Para ver este proceso, volvamos a algunas de las cuestiones que habíamos nombrado anteriormente. Habíamos dicho que lo hegemónico está en constante tensión con lo subjetivo, y admitir esto es hablar de la vida real, pero al mismo tiempo es echar luz sobre las posibilidades reales de lucha. Volvamos al ejemplo del Mapudungun. Una mirada colonial podría suponer que la pérdida del idioma tiene que ver con, por un lado, la proliferación del español en tanto una lengua adoptada y entregada a estas latitudes, y por el otro, con un devenir de desaparecer casi natural de la misma porque no tendría una utilidad en un mundo globalizado como en el que vivimos. Y estas son ideas que cualquiera pudo haber oído en algún momento de sus vidas. Esta mirada colonial sobre el proceso de revitalización de la lengua desarticula y quita fortaleza a los trabajos emprendidos, pero especialmente aquellos sostenidos en el tiempo por muchas generaciones, esfuerzos que muchas veces implicaron la vida de aquellos que intentaron resguardar el idioma. Una mirada colonial que contempla una historia dominante, hegemónica, la del encuentro con Europa o las sociedades que buscan replicar sus formas de organizarse socialmente, como los estados argentinos y chilenos. Similar a Europa, nunca contará esa parte de la historia, y peor aún, nos priva a muchos de nosotros de conocerla, por más relacionados que estemos con dichos procesos.
Ahora bien, pasadas estas aclaraciones sobre conceptualizaciones teóricas de nuestras vidas y experiencias cotidianas, cabe preguntarse una vez más, ¿por qué hablar de estos conceptos? Una de las respuestas válidas puede ser porque nos permiten entender los entramados donde estamos inmersos al nombrarlos y problematizarlos. Por ejemplo, de lo dicho anteriormente, ahora podemos entender por qué se vuelve relevante detectar qué compone lo hegemónico, reconocer lógicas y pensamientos que aún remiten a la colonialidad para corrernos las mismas, por ejemplo, y para poder hacer denuncias concretas a las opresiones aún existentes, al mismo tiempo que pensar estrategias para hacerles frente. Cuestionar las ideas que están haciendo funcionar lo que nos rodea permite forjar vínculos identitarios fuertes y duraderos. Por ejemplo, cuando comenzamos a cuestionar la imposición del castellano y la pérdida de la lengua de este territorio. Por eso, para que esto suceda de formas políticas e inclusivas, se necesita categorías que habiliten prácticas de autonomía y autorreferencia, así como relatos que habiliten imágenes del pasado, hasta hoy impensables, sobre trayectorias y experiencias mapuche respecto a la pertenencia al territorio. No es tan fácil sentirse parte si no tenemos palabras para nombrar, como tampoco conocimiento de los procesos que se entremezclan con la historia. La invisibilización y la exclusión que estas ideas hegemónicas y coloniales confirman cotidianamente impactan las posibilidades de decidir y en las condiciones materiales. Por eso, aspiramos que las reflexiones de esta parte de la charla sean un aporte a los proyectos que han empezado a preocuparse por garantizar que las negociaciones en curso acerca de cómo entramar formas de estar y ser en el mundo que se correspondan con los marcos de sentidos transmitidos por las generaciones pasadas dejen de estar monitoreados por las construcciones hegemónicas que únicamente han venido protegiendo los privilegios de las élites políticas y económicas.